punto medio entre P sub 1 y P sub 2. Ya sabemos que si nosotros averiguamos la distancia entre P sub 1 y P sub 2 a través de lo que ya sabíamos de Pitágoras, podemos encontrar la medida del punto medio dividiéndolo por 2, la distancia. Pero yo lo que necesito saber son las coordenadas del punto medio. Bueno, lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Directamente lo vamos a escribir de esta manera. Las coordenadas del punto medio, que va a ser P sub m, y con donde tenemos im y xm del punto medio, la vamos a obtener con la suma de x1 más x2 dividido 2, y la coordenada y del medio la vamos a obtener con y sub 2 más y sub 1 dividido 2. O sea, así de sencillito vamos a ver que obtenemos la coordenada del punto medio entre P sub 1 y P sub 2 con la suma de los valores en x dividido 2 de cada uno de los puntos y la suma de los valores de y de cada uno de los puntos dividido 2. Con eso ya obtenemos las coordenadas del punto medio. Esta forma de resolver la coordenada del punto medio nos va a permitir a nosotros resolver parte de la actividad donde tenemos que encontrar un punto medio. También lo hemos visto en el curso de ingreso. Bueno, esto es una especie de refrescada de lo que teníamos que saber, y vamos a ver algunos pequeños detalles más, un poquito más adelante, de lo que tenemos que refrescar para ir a los conceptos de las cónicas. Bueno, ahora sí, entonces ponemos la coordenada del punto medio, x del medio e y del medio. Ahora sí, entonces vamos a las cónicas. Para eso vamos a tener que tener el siguiente concepto. Vamos a dibujar una recta vertical. Vamos a definir que la tomamos como eje. Vamos a trazar, desde el punto de vista del espacio, dos circunferencias que las llamamos directriz. Y vamos a establecer un punto medio entre esas dos circunferencias que vamos a llamar vértice. Y vamos a trazar una recta que pase por el vértice de cualquier punto de la primera circunferencia a la segunda. Y a esa la llamamos generatriz. Y lo que vamos a hacer con la directriz y la generatriz, que son conceptos que ya hemos visto, vamos a tratar de que la generatriz gire a través del punto del vértice, llamado vértice, punto medio, con la directriz formada por esas dos circunferencias. Si hacemos ese procedimiento, vamos a ver que obtenemos dos conos enfrentados por sus vértices. Y es a partir de este concepto de tener dos conos enfrentados por sus vértices, vamos a generar las llamadas cónicas. Vamos a verlo en forma bastante sintética para no complejizar demasiado el tema. Hay cosas que vamos a un poco dejar de lado, como algunos conceptos teóricos de trazado, y solamente vamos a referirnos a lo que vamos a llamar las secciones cónicas que nos interesan. Ahí tenemos lo que sería la imagen de esos dos conos enfrentados, en donde a través de una generatriz y una directriz formamos esos conos. Recordemos que para tener un cuerpo con una directriz y una generatriz y una orden que yo le tengo que dar que gira alrededor de un punto, en este caso un vértice común, formamos esos dos conos.
¿Hay un micrófono abierto? Sí. ¿De quién? Ahí está, ya está, ya está. Ya lo apagaron. Bueno, gracias. Bueno, entonces lo único que vamos a hacer es vamos a empezar a jugar. Y este jueguito ya lo han hecho desde hace muchísimo tiempo, porque esto no es nuevo. Y ya hoy en día se puede jugar con la computadora para obtener estas famosas secciones cónicas. Vamos a ver que acortando con distintos planos a esos dos conos, obtenemos distintas figuras. Y con esas figuras vamos a trabajar desde el punto de vista en el plano con las ecuaciones y los parámetros de esas ecuaciones que van a definir las distintas secciones. Como ven, ahí aparecen distintas figuras como circunferencias, como elipses, como parábolas, como hipérbolas, que la vamos a definir después desde el punto de vista matemático. Bueno, vamos a nuestras primeras cónicas. Ya tenemos entonces estos dos conos enfrentados y vamos a cortarlos a estos dos conos con un plano perpendicular, obviamente que no pase por el vértice. ¿Perpendicular a quién? Perpendicular al eje, que no pase por el vértice. O también otros dicen que es paralelo a las bases de los conos, o sea, paralelo a las bases de las circunferencias. ¿Esto qué es lo que genera? Genera que la intersección de ese plano con los conos genera una figura, que obviamente ha sido bautizada como circunferencia. Lo puedo hacer en cualquier parte del cono, tanto en el cono superior como en el inferior. El resultado va a ser el mismo, siempre y cuando ese plano sea perpendicular al eje, o algunos también dicen que es paralelo a las bases y que no pase por el vértice. Entonces, podemos definir la circunferencia. Eso también lo habíamos visto dentro del curso de ingreso, que habíamos definido la circunferencia como un lugar geométrico de los puntos del plano que están a igual distancia de un punto fijo llamado centro. Las ecuaciones que vamos a ver nosotros son las que se utilizan normalmente como expresiones y las manejamos en formas muy similares a las canónicas, que es la manera más fácil de entender el punto de vista de las cónicas. Bueno, tracemos entonces en nuestro par de ejes que tenemos X, Y. Tenemos un centro, tenemos un punto, el centro es el centro de la circunferencia, es el punto fijo, y el punto que va a ir marcando la distancia, esa distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro, lo llamamos radio. Y trazamos la circunferencia. Con esto vamos a ahora ver cómo manejamos con el tipo de ecuaciones. En este caso estamos manejando la circunferencia que está centrada con respecto a los ejes coordenados. Obviamente yo en el plano puedo dibujar la circunferencia en distintas posiciones, o sea que puede tener ubicación en los distintos cuadrantes, ¿sí? En el caso de que esté centrada, obviamente, está ubicada en el centro de coordenadas y por lo tanto no está ubicado en el cuadrante, en el plano que forma XY. Bueno, sabemos que es una figura cerrada con un centro de simetría. Y vamos a ver cómo podemos deducir la ecuación de la circunferencia. Podemos tomar un punto genérico cualquiera con coordenadas X, Y. Trazamos la distancia del centro de coordenadas al punto y definimos entonces lo que vamos a llamar radio.
Y cuando formamos con las componentes x y del punto, se nos presenta un famoso triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, sabemos que x es el cateto adyacente al ángulo que puede formar con la horizontal, y es el otro cateto, y r sería la hipotenusa. Yo podría escribir entonces la relación pitagórica que existe entre x, un valor de x y un valor de y el radio. Puedo escribirlo y con eso yo obtendría que cada punto de la circunferencia va a respetar, digamos, la forma pitagórica. O sea que cualquier punto x, y que yo eleve al cuadrado sumados va a ser igual al radio al cuadrado. O sea, cuando yo fije un radio, voy a definir el lugar geométrico de los puntos del plano cuyos valores de x, y sean igual a ese radio al cuadrado. Y ahí entonces obtengo la primera cónica que estamos viendo, que es la circunferencia. O sea, el parámetro que nos sirve para graficar esta circunferencia es el dato del radio. Por ejemplo, si yo digo, tengo esta ecuación y la quiero graficar. Tengo x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Bueno, lo único que tengo que hacer, por la pinta que tiene esta ecuación, parece ser que es una circunferencia. Lo graficar, yo sé que el radio vale 3. Pongo el centro, en el centro de coordenadas, pongo el valor de radio es igual a 3 y dibujo la circunferencia, cuya ecuación ya la tengo de dato, es x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Entonces, como yo sé que x cuadrado más y cuadrado es igual a radio al cuadrado, yo ya sé que el valor de radio es la raíz cuadrada de 9. Ese es el valor absoluto, obviamente, porque yo lo que tengo que tomar es una distancia. Entonces, el radio es igual a 3. Bueno, hasta acá entonces definimos lo que es circunferencia. Una circunferencia centrada. No sé, ¿hay alguna duda? ¿Dudas? Estamos en la más livianita de todas. ¿No hay ninguna duda? Parece que no, nadie dice nada. Bueno, muchas gracias. Sí, la más livianita, por eso esta es bastante familiar, creo que en el curso de ingreso también la hemos visto. Y ya creo que con esto podemos seguir avanzando con una circunferencia, ahora que no va a estar centrada, sino que va a estar desplazada. Para entender cuál es el concepto de una circunferencia desplazada, vamos a repasar el concepto que nos faltaba, es el distancia entre dos puntos. Tenemos otra vez los datos de P sub 1 y P sub 2. Ubicamos P sub 1 y ubicamos P sub 2, pero ahora no quiero calcular el punto medio. Lo que quiero saber es la distancia entre dos puntos, que obviamente ustedes, si se acordarán, ya lo hemos visto, que podemos formar con el triángulo que forma la distancia horizontal y la vertical de ese triángulo, que lo podemos escribir en forma pitagórica, y podemos decir que la distancia horizontal de ese triángulo es x2 menos x1. Y la distancia vertical de ese triángulo sería y sub 2 menos y sub 1. Y entonces yo lo único que tengo que calcular es la distancia. Y empleo
la relación pitagórica. O sea, la suma del cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Este concepto me va a servir para, digamos, de una manera asociarlo con lo que va a ser la ecuación de la circunferencia desplazada. Ustedes sabemos también que si yo saco la raíz cuadrada de esos dos catetos elevados al cuadrado, obtengo la distancia. Bueno, con este concepto ahora vamos a ver cómo lo asociamos con la circunferencia desplazada. Si decimos que esa distancia que yo calculé entre P sub 1 y P sub 2, ese radio, uno de ellos puede ser el centro. Entonces, volviendo a nuestro sistema de ejes X, Y, ponemos, o representamos, en vez de poner P sub 1, ponemos que es el centro, y a la coordenada X1 la llamamos H, y a la coordenada Y sub 1 la llamamos K. Y tenemos el punto genérico con valores X, Y. Vemos que podemos trazar la distancia. Ahora tenemos un centro y tenemos un punto en el plano. Y podemos decir que podemos establecer la relación entre el centro y el punto, ubicado en el plano, a través de esa distancia, como una ecuación de una circunferencia desplazada. Otra vez tenemos las distancias en X y la distancia en vertical. Y para escribir la ecuación, miramos este triangulito que podemos imaginar y dibujar en forma de triángulo rectángulo entre C y el punto. Y podemos trazar, como hicimos con la circunferencia centrada, teniendo un centro y teniendo un punto, trazar una circunferencia. Lo que queremos ahora encontrar, ¿cuál es la ecuación? Bueno, por analogía con lo que hemos visto de distancia entre dos puntos, cualquiera en el plano, podemos decir que si la distancia es igual al radio, entonces podemos escribir que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, recordemos que x menos h nos daría la distancia en x, o sea, sería como el cateto, uno de los catetos del triángulo. Le llevo al cuadrado y le sumo el cuadrado del otro cateto, que sería la componente y menos k, que sería el otro cateto del triángulo, y lo único que tendría que hacerlo es ahora igualarlo, en vez de poner la distancia, pondría el radio al cuadrado. Ahí entonces tenemos expresada la ecuación de la circunferencia desplazada, haciendo esta analogía con la distancia entre dos puntos en el plano. O sea que la componente h y k, que en este caso le damos, en vez de decir x1 y x2, le llamamos h y k, que sería la componente de la coordenada del centro. H pertenecería a la coordenada del centro en horizontal y k en vertical. Entonces, h y k es un parámetro de esta ecuación, al igual que el radio. X y son las variables. Bueno,
acá tenemos presentada, de una manera muy sintética, la circunferencia desplazada. Vamos a ver si vamos a un ejemplo. Ponemos un centro de coordenadas 3, 4 y un radio que vale 2,5. Dibujamos lo que yo quiero, dado el centro y el radio, dibujarla y escribir la ecuación que corresponde a esta circunferencia desplazada. Ubico la coordenada del centro, 3 para x, que sería el valor de h, y 4 para y, que es el valor de k. Y ahí obtendría el centro. A partir de ese centro, con el valor de radio, podría tranquilamente dibujar la circunferencia. Puedo poner un punto cualquiera con la medida 2,5 al centro y con un compás dibujar la circunferencia. ¿Cuál sería su ecuación? Bueno, lo único que ahora tengo que reemplazar el valor de h y de k. Perdón. ¿El punto se puede poner en cualquier lado? El punto, en este caso, te lo doy de dato. O sea, el centro... Ah, ¿vos decís el punto para trazar la circunferencia? Sí, vos cuando agarrás un compás, tomás un punto en el plano y tomás la medida de radio, pinchás en el centro y con un punto en el otro extremo del compás y trazás la circunferencia. ¿Sí? Eso es el método para trazar la circunferencia. Dada la coordenada del centro y el valor de radio, yo puedo trazar la circunferencia ubicando el centro, tomar la medida del radio y a través de un punto hago el giro con el compás. ¿Sí? En realidad no le estoy dando la coordenada de ese punto. Es solamente decir que ese punto que pertenece a la circunferencia tiene la distancia 2,5 al centro. ¿Sí? Con lo cual vos con esa distancia podés trazar el valor pones el radio y trazar la circunferencia. Ok. Ahora lo único que tenemos que hacer que es poner los parámetros h y k, que son las coordenadas del centro, y el valor de radio para escribir la ecuación de la circunferencia desplazada. Entonces el valor de x menos h, habíamos dicho, al cuadrado, más y menos k, lo elevamos al cuadrado, y eso era igual a radio al cuadrado. Lo único que tengo que hacer es reemplazar y poner el valor de h, el valor de k y valor de 2,5 al cuadrado. Lo puedo resolver si quiero con la calculadora, puedo poner 2,5 al cuadrado y ya pondría el valor directamente al cuadrado. O si no, lo puedo dejar expresado así, como 2,5 al cuadrado. Ahora, si se las pedimos en esta forma, armada de esta forma, ven que tengo binomios al cuadrado, ¿sí? No los vamos a desarrollar, o sea, a menos que le pidamos la forma implícita, pero generalmente lo que pedimos es, dado las coordenadas del centro y el valor de radio, o alguna característica en el plano, escribir la ecuación de la circunferencia desplazada con estos parámetros. El parámetro h, el parámetro k y el valor de radio. No desarrollamos los cuadrados, ¿sí? O sea, esos binomios al cuadrado no los desarrollamos. Queda así expresada la ecuación de la circunferencia desplazada, ¿sí? No lo desarrollamos porque muchos se tientan a seguir resolviendo los cuadrados y llegar a una forma polinómica que no nos interesa, ¿sí? En este caso, nos vamos a quedar con esta expresión donde vemos los parámetros de la circunferencia desplazada. O sea, tenemos estos binomios al cuadrado donde contiene la componente h y la componente k y el valor de radio al cuadrado. No las desarrollamos.
no vamos a la expresión polinómica, ¿sí? Acá ya está reducida, ¿sí? Están hechos esos famosos trinomios transformados en binomios, y eso es lo único que necesitamos saber, ¿sí? Y eso con esa expresión que es la forma matemática de describir la circunferencia desplazada. No lo desarrollamos, lo dejamos expresado de esa manera. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Bien. Sí. Seguimos con las más livianitas. Esta es la circunferencia centrada y la desplazada. Como ven, no ofrece gran dificultad. Y hemos tomado los elementos básicos para poder definirla y graficarla. Bueno. Uno de los primeros que empezó a trazar circunferencias y transformarlas en elementos espaciales, en este caso, una obra emblemática de ciencia ficción, de la película 2001 Odisea del Espacio, una estación espacial, trazando esas circunferencias en el espacio y desarrollándolas en forma volumétrica, como si fuesen anillos con un conector. Pero lo que pasaba en dibujito o animaciones, estamos hablando de 1968, el hombre todavía no había llegado a la Luna, no se sabía ni siquiera qué es lo que pasaba realmente en el espacio, y menos en la Luna, porque todavía no habían llegado, pero Stanley Kubrick hace esta representación de la estación espacial, y no solamente eso, sino también diseña y narra una escena en la película con el espacio curvado, con el radio de la curvatura de la estación espacial. Que en este caso, en esta pequeña sección de la estación espacial, estaba alojado una sucursal del Hotel Hilton. Entonces diseñó un espacio, una escenografía, con el radio de curvatura de la estación espacial que él imaginó. Obviamente con muebles que en esa época eran bastante avanzados, muebles italianos, y acá se filmó una escena recreando en un estudio de filmación la curvatura de ese espacio de la estación espacial. Uno de los grandes logros de esa película, crear escenografías y ambientes totalmente desconocidos hasta esa época. Ya en el siglo XXI tenemos otro de los íconos que van a pasar a la historia del edificio Apple, que ya está inaugurado, es todo un anillo formado por una circunferencia y que es el centro de Cupertino, que fue la última obra de Steve Jobs para albergar a toda la que es la planta creativa de Apple. Tuvo bastantes pequeños problemas de habilitación, pero bueno, ya está hecho. Un par de millones de dólares gastados en este centro donde se desarrollan las oficinas y las partes tecnológicas del mundo de Apple. Acá estamos en la parte de construcción. Como ven, uno dice tomar la circunferencia como un elemento para hacer un diseño. Y bueno, ¿quién lo haría? Bueno, lo hizo Steve Jobs creando este centro tecnológico de Apple. Otros arquitectos también se animaron a tomar la circunferencia como punto de partida de sus diseños. Acá tenemos un conjunto habitacional
hecho en Dinamarca, con una volumetría muy, muy interesante, cuya planta es una circunferencia. Un desarrollo volumétrico interesantísimo. Y acá tenemos otro proyecto en Australia. Este ya fue inaugurado en este año. Lástima que la pandemia tuvo que cerrarlo por un tiempo, pero es como una especie de planta en forma de circunferencia y una banda hecha de maderas que lo van enroscando y formando un volumen, como si fuese un ovillo, ¿no? Un ovillo de madera que nace en el suelo y empieza a enroscar el edificio formando una volumetría. Todo en forma a partir de una circunferencia que se va desarrollando en forma espacial. Muy interesante como propuesta de diseño. Ahí tenemos cómo la banda esa va formando una circunferencia que va desarrollándose en volumen hacia arriba. Bueno, y ahora pasamos a otra cónica. Volviendo a nuestros conos enfrentados por sus vértices, vamos a ver que podemos cortarlo a esos conos, como vimos en las animaciones iniciales, con otros planos. Por ejemplo, un plano que no tiene que pasar por el vértice, es un plano inclinado, ya no es perpendicular al eje o paralelo a las bases, sino que tiene una inclinación. Eso determina un corte en los conos, que puede ser tanto arriba como abajo, pero obviamente no puede pasar por el centro, y determina entonces una nueva sección. Dibujando esa sección en nuestro sistema de ejes cartesianos, definimos entonces una figura, nueva figura, que la llamamos elipse. Esta figura es cerrada con dos ejes de simetría. Vamos a ver cuáles son sus características y cuáles son los elementos mínimos que vamos a mencionar de su configuración para poderla dibujar. Entonces llamamos elipse a esa figura que se forma cortando con un plano que no es perpendicular al eje y que no pasa por el vértice. Bueno, ahí tenemos entonces esta nueva figura. Vamos a definir entonces el concepto de elipse como otra vez como el famoso lugar geométrico de los puntos del plano, cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados F1 y F2, llamados focos, es constante. Este es el concepto entonces de lugar geométrico, donde los puntos del plano, cuya suma de distancia a dos puntos fijos llamados F1 y F2, que son los focos, es constante. Entonces, tenemos esas dos distancias, cualquier punto del plano que tenga esa relación de distancia F1 y F2, cuya suma sea igual a una constante. Y ahí puedo describir entonces el lugar geométrico llamado elipse.
siempre sumando las distancias de F1 a F2 y que me tiene que dar siempre la misma constante. Cualquier punto que yo tome en el plano que cumpla esa condición, que tenga que tener la misma constante, define la posición en el plano de la elipse. Como vemos, es una figura cerrada con dos ejes de simetría y vamos a ver ahora cómo lo manejamos desde el punto de vista de sus parámetros y ecuaciones. En este caso, vamos a verla o analizarla como primer caso, que el eje focal coincida con el eje de las X. Esto es bastante antiguo. Se conoce como el método de jardinero. Si yo pongo dos estacas en el suelo con un hilo y voy con otra estaca manejando el hilo, puedo ir trazando la elipse en el suelo. Como ven, la suma de las dos distancias a los focos siempre es la misma constante. ¿Se entendió? Pregunto. Sí, profe, se entendió. Bueno. Entonces, vamos a analizar que esa suma. Profe, ¿el método jardinero para qué lo usaban? Y para hacer Oh, vamos a ver las obras después que se han hecho con este ah, método. ah, Obras realmente importantísimas en la arquitectura, ¿sí? Y bueno, también se llama método de jardinero porque con esto también se diseñaban y se dibujaban en los jardines canteros en forma elíptica, ¿no? ah, Y claro. ahora lo Ok. vamos a ver después en obras de arquitectura hasta dónde se llegó con todo esto, ¿no? Pero primero vamos a ver la cuestión matemática y después vamos a ver las obras de arquitectura. Para replanteo. Replanteo es lo que se hace con este método. ¿No, Claudio? ¿Cómo? ¿Y qué es el replanteo? Ah, sí. Bueno, con esto puedo yo dibujar en el piso puedo dibujar una elipse sin ningún problema. En este caso lo estamos viendo de un solo lado. ¿Qué está con el celular? Cristina, ahí está. ¿Eh? Se activó un micrófono. Se activó un micrófono. Sí, bueno, estamos viendo de un solo lado, pero lo puedo hacer la misma cosa del otro lado, ¿no? Lo único que tengo que tener son dos estacas, o por ejemplo, si yo quiero hacer sobre una pared, poner dos clavos en la pared, tener una soga y un lápiz y poder dibujar una elipse sobre la pared. En este caso lo estamos viendo sobre un piso, ¿no? Pero lo puedo hacer sobre cualquier lado, inclusive sobre un cartón, siempre y cuando tenga dos puntos fijos, que lo voy a llamar focos, y algo para marcar, y obviamente un hilo. ¿Mm? Lo interesante es que la suma de las dos distancias me da siempre la misma constante. Ese es el concepto que tiene que quedar grabado para la definición de la elipse. Yo puedo aportar. Sí, decime. Una vez me tocó hacer en una juguetería un stand donde había que calar una Hello Kitty en la puerta. Y Ajá. también lo sé. Sí, está bien. Está bien. Todo el mundo sabe lo que es la Hello Kitty. Sí, ¿Qué me ¿no? estás tratando de dar de riesgo? No sé, te pregunto. Todo el mundo lo sabe. No, sigue vigente Hello Kitty. Bueno, perfecto. Ahora entonces vamos a ver todos los, bueno, por lo menos en forma bastante básica, todos los elementos que corresponden a la elipse. Acá tenemos otras animaciones más completas de cómo esa suma de las dos distancias
da la misma constante. Obviamente que va a depender la forma de la elipse en función de la posición de los focos. Y va a ir cambiando, ¿no? Si yo, a medida, vamos a ver que cuáles son las situaciones cuando los focos se alejan del centro de coordenadas y cuando se acercan al centro de coordenadas. ¿Qué es lo que pasa en esas situaciones? Nosotros entonces vamos a ver esa forma muy básica, pero obviamente este tema tiene otras connotaciones si yo manejo otros elementos para definir la elipse. O sea, depende con qué parámetros yo pueda dibujar la elipse, pero obviamente hay bastante, ahora hoy en día con las computadoras, bastante imaginación para dibujar elipses con otros parámetros y otros elementos geométricos. Bueno, esta constante entonces la llamamos 2A. Esa famosa constante d sub 1 más d sub 2, ¿sí?, que era el hilo que se usaba para el método de jardinero, debe ser mayor que la distancia entre los focos, que la llamamos 2C. Obviamente que el hilo tiene que ser más grande que la distancia que hay a las dos estacas, a los dos focos. Si no, no podría trazar absolutamente nada. Si yo tomo un hilo que va de foco a foco o de estaca a estaca y no tengo una dimensión mucho más grande, lo único que voy a trazar lo único que voy a quedarme es una recta que pasa por los focos. O sea, el hilo tiene que ser mucho más grande. O sea, por eso esta constante de la suma de las dos distancias tiene que ser mayor a la distancia que hay entre los focos, que la llamamos 2C. Vamos a verlo gráficamente. Tenemos F1 y F2, y como vemos, la suma de las distancias, que la llamamos D sub 1 y D sub 2, D sub 1 al foco 1 y D sub 2 al foco 2, la distancia entre los focos, o la distancia focal, la llamamos 2C. Y va a ser mucho más grande que la distancia llamada 2A, que sería el eje mayor. Bueno, entonces, el tamaño del hilo tiene que ser mucho más grande que la distancia entre los focos. Estos son los dos primeros elementos que tenemos de análisis de la elipse. Hay más elementos, ahora vamos a ir viendo, pero como ven, hay unos extremos de la elipse que los vamos a llamar vértices. A1 representa un vértice, A2 también, en el eje de las X. Vamos a tener otros dos vértices, B1, B sub 1 y B sub 2, que son los otros dos extremos. Y entonces podemos definir que la distancia entre B sub 1 y B sub 2 la llamamos 2B y es el eje menor. O sea, como ven, la elipse tiene un eje mayor y un eje menor. Y obviamente va a depender de la distancia que es focal y el tamaño del hilo o la distancia, la distancia sumada entre D sub 1 y D sub 2. Repito, la distancia focal es entre los focos, 2A sería el eje mayor y 2B el eje menor. Y A1, A2, B1 y B2 son los vértices, que serían los extremos de la curva que forma la elipse.
Bueno, vamos a la ecuación general de la elipse. Tiene esta forma. Vamos a ver cómo la analizamos para ver, esta es la forma general implícita. Y la ecuación canónica o segmentaria de la elipse tiene esta forma. ¿Y cómo llegábamos de la forma general a la segmentaria? ¿Se acuerdan con lo que vimos en planos? ¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer con un ejemplo numérico, pero lo que pasando de la forma general a la forma segmentaria o canónica o segmentaria, como antes obteníamos en el plano valores de A, B y C, ahora debajo de las variables me aparece A cuadrado y B cuadrado, donde obtenemos los segmentos A y B, que van a formar los elementos principales para trazar la elipse. Entonces, por eso se llama ecuación canónica o segmentaria, porque define los segmentos, desde los segmentos que yo he tomado como parámetros, para dibujar la elipse. A y B son tanto positivos como negativos. Pero vamos a ver un ejemplo numérico, cómo pasamos de la forma general, implícita, a la forma canónica. Acá entonces vamos a dibujar, tomando un centro, vamos a sacar la raíz cuadrada del número que está debajo, que supuestamente está elevado al cuadrado, y a ello lo llamamos A. A partir del centro, trazamos un valor de A positivo, que sería la mitad del eje mayor, por eso se llama semieje mayor, y del otro lado, que me definiría un vértice, y del otro lado haría exactamente lo mismo, trazando el semieje mayor con el valor negativo, porque yo saqué la raíz cuadrada del número que estaba debajo de la x cuadrado, que me da tanto positivo como negativo, y trazo el otro vértice. Ese otro vértice defino 2A, que es el eje mayor. Y defino el otro vértice. Entonces, sacándole la raíz cuadrada del numerito que aparece debajo de la forma canónica, ¿sí? Tengo dos valores, positivos y negativos, y como estamos en el origen, puedo trazar hacia la derecha y hacia la izquierda esos valores, que me definiría el valor de los semiejes, tanto positivo como negativo, y me definiría el eje mayor. Obviamente los dos sumados, como distancia, me define el eje mayor. Lo mismo puedo hacer para el valor de B. Saco la raíz cuadrada del numerito que me aparece debajo de la i cuadrada. Tengo dos valores. Y determino lo que se llama el semieje menor, que lo voy a trazar en el eje de la y. Y obtengo los otros dos vértices. Y ahí obtendría entonces el eje menor. Dentro de este rectángulo, entonces tendría que dibujar yo la elipse. Tengo los cuatro vértices y puedo dibujar la curva. Me faltaría la ubicación de los focos, que obviamente estos parámetros que yo he dibujado surgen de la forma segmentaria. Los valores de A y los valores de B surgen de la forma segmentaria. Lo que no me aparece visible
en esa forma segmentaria es la distancia focal, el valor de 2C. O sea que tendría que encontrar qué relación tendría que haber entre A y B para la distancia focal. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito, pero cuando yo obtenga el valor de esa distancia focal, va a ser hacia la derecha y hacia la izquierda, ese valor, a través de la semidistancia focal, que los dos valores sumados de la semidistancia forman el valor de 2C. Bien, entonces lo que nos faltaría para terminar esta gráfica es encontrar el valor de esa distancia focal, que obviamente no surge en forma directa, como lo estuvimos haciendo hace un ratito, con el valor de A y de B. Recordemos que en este caso, la distancia focal y los focos se encuentran sobre el eje de las X. Y después vamos a explicar de qué manera yo me doy cuenta en una forma canónica o en una expresión general. La relación que existe entre la distancia focal y los valores de los semiejes cumple la relación pitagórica. O sea, que el valor de A es la hipotenusa de los catetos formados por la semidistancia, la semidistancia del semieje menor al cuadrado más la semidistancia focal al cuadrado es igual a A al cuadrado. Ahí formamos un triángulo pitagórico y ahí tenemos la relación que existe entre el semieje mayor al cuadrado va a ser igual al semieje menor al cuadrado más la semidistancia focal al cuadrado. Esa es la relación pitagórica de los valores de A, B y C. Bueno, o si yo sé cuánto vale A y cuánto vale B, puedo despejar C. Y ahí tenemos el despeje, como la raíz cuadrada de la hipotenusa menos el cateto B, que sería el semieje menor. Ahí obtengo entonces la semidistancia focal, que es el valor de C que quería encontrar. Lo dibujo tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, tanto positivo como negativo, y tendría la posición de los focos. Bueno, ¿hasta acá se entendió? ¿Preguntas? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Nada en el chat. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay Empieza alguien la tan sesión de vivos? espiritismo. Ahí hay una mano levantada. Ya la bajaron. ¿Están vivos? Sí, sí. Tranqui. Bueno, Hello. Anybody home? bueno, entonces sigo. Y sí, parece que sí. Sí, Che, profe. o no entienden nada Sí, sí. o son recapos. ¿Todo bien? Tenemos sueño, profe. Oh, hay una que tiene sueño. Todos tienen sueño. Sí, ya sé que el día está gris, está para estar en la camita. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A mí me agarró la depre. Vi la lluvia y dije, uy, cómo extraño la lluvia en Matanza.
Bueno, entonces sigo. Bueno, si no me Sí, dan profe. bola. Sí, profe. Vamos a otra manera de entender la elipse, que es a través de la excentricidad. La excentricidad, llamada E, de una elipse, es la razón entre la semidistancia focal C y su semieje mayor A. Su valor se encuentra entre 0 y 1, y vamos a ver por qué. Este es el valor de la excentricidad. O sea, la excentricidad es el valor de C sobre A. O sea, la semidistancia focal dividido el semieje mayor. Sí, tenemos que la excentricidad es la relación entre la semidistancia focal y el semieje mayor, vemos que también está completamente relacionado con la forma pitagórica. Vamos a analizar lo que pasa con las excentricidades, que dijimos que estaban entre 0 y 1. ¿Qué pasará cuando vale 0? ¿O qué pasará cuando vale 1? Porque si está entre 0 y 1, quiere decir que tiene que ser mayor que 0 o menor que 1. Pero ¿qué pasa cuando vale 0 o qué pasa cuando vale 1? Vamos a ir a los casos extremos. Supongamos que a través de la relación pitagórica yo diga que A es igual a B. Si A es igual a B, ¿cuánto valdría C? Pregunta, cric, cric. 0, ¿no? C valdría 0. 0. ¿Y qué si? Sí, perfecto. Si C es 0, si C es 0, el valor de A y el valor de B son iguales. ¿Qué tendría que dibujar entonces? Un círculo. Una circunferencia, muy bien. Una circunferencia. O sea que la excentricidad, cuando vale Curso de 0, ingreso, círculo es el área. bueno, está ¿No? bien, yo le perdoné, le dije que Perdonamos la vida, sí. Bueno, contesto bien. está bien, sí, o sea, por lo menos la asocié con algo. Si C vale 0, o sea que si el denominador no puede ser 0, o sea que A no puede ser 0 porque estaríamos en el horno, porque no sabemos dividir por 0. Pero si arriba es 0, si C es 0, ese cociente me da 0. ¿Sí? O sea que el valor de la excentricidad me daría 0. Entonces, si la excentricidad es 0 y los valores de A y B son iguales, significa que podríamos generar, con el valor de A, B igual, una circunferencia. ¿Sí? Esta es una de las maneras de análisis, hay otras maneras, pero bueno, esta, digamos, es un poco la más vinculada con lo que estamos manejando nosotros. Entonces, el valor de A y B son igual y el valor de C desaparece. ¿Mm? Bien. O sea que no existe, desde el centro, en este caso del centro del gráfico, no existe a la izquierda o a la derecha valor de C. O sea que como si los focos estuviesen centrados, o sea, si los focos son coincidentes con el centro de la circunferencia. O sea que no hay distancia, o sea, por lo tanto no puedo poner F1 y F2. Bien. Entonces, sabemos que el caso extremo de la excentricidad es cuando vale 0 y la elipse se transforma en una circunferencia. Algunos dicen que, bueno, el caso particular de la elipse, cuando su excentricidad vale 0, es la circunferencia. Bueno, recordemos que el tema de la excentricidad es muy importante, porque nosotros lo vemos como una especie de numerito, pero en realidad, por ejemplo, si nosotros sabemos que las trayectorias que describe la Tierra con respecto al Sol, que forma una elipse, fíjense qué tan baja es la excentricidad. La excentricidad es aproximadamente 0,167, o sea que tiene muy baja, casi tendiendo a 0, o
sea, tiene muy baja excentricidad, ¿sí? O sea que la trayectoria que describe la Tierra con respecto al Sol tiene muy poca excentricidad. O sea, como si en el Sol estuviesen casi los dos focos, ¿sí? Bueno, y esto fue muy importante de definir, porque si no tuviésemos excentricidad, si la órbita fuese una circunferencia, estaríamos un poco en el horno, ¿no? Porque no habría diferencia de temperatura y todas las estaciones serían iguales, no tendríamos ni invierno ni verano y la cosa se complicaría un poquito. ¿Mm? Por suerte tenemos un poquito de excentricidad y las estaciones, tenemos las 4 estaciones. Vamos a ver el otro caso. Ya vimos que cuando la excentricidad vale 0, tenemos circunferencia. Ahora, ¿qué pasaría si valdría 1? ¿Qué tendría yo que decir? Y tendría que decir que el valor de A y el valor de B, perdón, el valor de A y el valor de C tendrían que ser iguales. Si el valor de A y el valor de C son iguales, B sería 0. En la relación pitagórica, despejando B, fíjense, si yo pongo que el valor de C y el valor de A son iguales, como tengo del lado izquierdo una diferencia, me daría 0. O sea que B sería igual a 0. Quiere decir entonces que no tendría que trazar nada en vertical y sería todo una horizontal. En este caso, si C y A son iguales, la excentricidad me daría 1. Y al no poder dibujar nada en vertical, entonces estamos en presencia de una recta. No puedo levantar nada en vertical. Por eso, la elipse se define con valores mayores que 0 y menores que 1. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué es una recta y no un segmento? Bueno, sí, estamos definiendo que tiene forma, que no tiene forma de rectángulo, se achata para formar una recta, pero en realidad es el segmento que llamemos que es 2A, ¿no? O sea, tengo A de un lado y A del otro, ¿sí? Y eso es como que forma un segmento, ¿no? Como vos decís. O sea, se achata tanto que forma una recta y en realidad la dimensión que tiene es un segmento formado por 2A. ¿Sí? Yo te lo dije como recta para que entiendas que de ese rectángulo que hemos dibujado inicialmente, al reducir el valor de B, llega a ser una recta, ¿sí? Y en esa recta está contenido el segmento 2A. Gracias. Que nada, la imagen que quería transmitirte era esa, ¿no? Que el rectángulo se achata tanto que forma una recta, ¿sí? Y dentro de esa recta yo mido el segmento 2A, que es el tamaño de esa recta. Está muy bien lo que dijiste vos, que es, en realidad estamos viendo un segmento. Ahí vemos los distintos valores de la excentricidad, como a medida que van tendiendo a 0 o tendiendo a 1, cambia la forma de la elipse. Cuando la excentricidad tiende a 0, y cuando está tendiendo una circunferencia, y cuando tiende a 1, está tendiendo a una recta, o sea, marcando el segmento 2A. Bueno, ahora sí vamos al ejemplo numérico, que es el que les gusta a ustedes, para entender bien cómo manejamos los numeritos. Tenemos una ecuación implícita, ¿no? ¿Se acuerdan que la ecuación implícita la teníamos también en el plano, en la recta, ¿sí? Y que teníamos que despejar para llegar a la forma canónica. ¿Y qué despejábamos? El término independiente.
Después, ¿qué hacíamos? Dividíamos por el término independiente. ¿Para qué? Para obtener la forma canónica que está igualada a 1. Hago las cuentas, paso el 2 dividiendo o hago la simplificación y obtengo la forma segmentaria. Haciendo las cuentitas. Y hago la forma segmentaria. Y acá hay un detalle. Fíjense, el valor de A cuadrado y el valor de B cuadrado, que está A cuadrado está debajo de las X, debajo de las X, la X cuadrada, y B cuadrado está debajo de la Y cuadrado, veo que el valor de X es, de que tengo de A cuadrado, es mayor que el de B cuadrado. Por lo tanto, yo voy a dibujar un rectángulo o una elipse dentro de ese rectángulo que va a tener los focos ubicados en el eje de las X. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Me doy cuenta cuando yo llego a la forma segmentaria, veo que el valor, en este caso, que está debajo de X cuadrado, que es 18, y el otro debajo de la Y cuadrado, que es 9, veo que 18 es mayor que 9. Entonces quiere decir que el eje mayor va a estar en el eje de las X y el eje menor debajo de las Y. ¿Y de qué va a depender de todo eso? De los números 18. Y bueno, depende de los valores que yo tenga. ¿Sí? Porque también puede ser que X sea menor que Y. ¿Y qué pasaría si X fuese menor que Y? Y se concentraría en Y. No. Fíjate la forma. El eje mayor ahora está en X y el eje menor está en Y. Pero si fuese al revés... Y sería más alargado que achatado. Claro. Claro, entonces la elipse, ¿cómo la dibujaría? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical, muy bien, exacto. Ese es el pequeño detalle que yo tengo que observar para poder dibujar una elipse horizontal o vertical. En este caso veo que va a ser horizontal porque el valor que tengo de A cuadrado es mayor que el de B cuadrado. Si fuese al revés, tendría que dibujar una elipse vertical, donde los focos estarían ubicados en el eje de la Y. En este caso ahora voy a dibujar una elipse ubicada con los focos ubicados en el eje de las X. Muy bien. Y nos tenemos que acordar que vamos a tener los segmentos A y B. Que sacándole la raíz cuadrada a 18 y sacándole la raíz cuadrada a 9, obtenemos los valores tanto positivos como negativos para dibujar esos segmentos. Con estos parámetros de la ecuación segmentaria dibujamos la elipse. Pasemos un poco, entonces, lo que acabamos de decir. 18 representa el valor de A cuadrado. 9 representa el valor de B cuadrado. Si yo quiero sacar A, tengo que sacar la raíz cuadrada de 18. Y si yo quiero sacar B, tengo que sacar la raíz cuadrada de 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y con el valor de A y de B, puedo dibujar entonces la elipse. Entonces saco la raíz cuadrada de 18, que es 4,24. Lo pongo de un lado del centro de coordenadas, porque yo ya sé que lo voy a dibujar horizontal, no lo voy a dibujar en forma vertical. O sea, pongo 4,24 a la derecha y menos 4,24 hacia la izquierda, que son los valores de la raíz. Y lo que tengo que hacer, ya tengo los vértices extremos donde tengo el eje mayor,
y después tengo que dibujar los valores de B, que son tanto positivos como negativos, sacando la raíz cuadrada de 9, dibujo hacia arriba y hacia abajo, formando este famoso rectangulito donde voy a dibujar la elipse. Los valores de los semiejes ya los tengo. Lo único que me faltaría sería la distancia focal. Y lo voy a resolver a través de la relación pitagórica. Yo sé que a cuadrado vale 18, b cuadrado vale 9, y obtengo el valor de c, que sería la semidistancia focal. Y la excentricidad la puedo calcular tranquilamente y me daría 0,7. Vamos a nuestro gráfico. Ya tengo entonces la distancia focal, que la dibujo hacia la derecha y hacia la izquierda. Yo ya sabía los valores de A y los valores de B. Trazo la elipse. Y ahí obtendría entonces el gráfico de la elipse con todos sus parámetros. ¿Alguna pregunta? No. ¿Se le va a ir No. agregando más cálculos o eso sería todo en elipse? Y eso sería todo, o sea, calcular la excentricidad, el valor de los focos, tengo el valor de los semiejes, ¿sí? Después pasar de la Sí. forma general a la forma canónica, y ahí tendría más o menos el panorama completo, casi completo, de lo que es la elipse. O, por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, si yo te doy un valor de por ejemplo, x igual a, qué sé yo, a 4, ¿sí? ¿Cuáles son los valores de y? O sea, vos directamente reemplazás el valor de x en la ecuación y vamos a obtener los valores de y. ¿Cuántos valores de y Sí. vas a obtener? Y en ese caso, Para x igual a... infinitos. ¿Cómo? En ese caso, Para x... infinitos, ¿o no? No, pará. Si vos decís, en la ecuación, te doy valor, en esta figura, si yo trazaría x igual a 4, vos fíjate que estaría entre el foco y el vértice p sub 1, ¿sí? Sí. X igual a 4. Si yo pongo un valor de x, tengo que obtener un valor de y. ¿Cuántos valores de y obtendría? 1 y negativo y positivo. ¿Cómo? 1 negativo y positivo, o sea, el mismo Exacto. número. Uno arriba y otro abajo de el valor de x. ¿Está Claro. bien? Sí, ¿Está? sí, perfecto. Ahora, si vos pones un valor, por ejemplo, si vos pones un valor x igual a 5, vas a ver que no vas a poder resolver la ecuación porque está fuera del gráfico. ¿Sí? Porque la elipse termina en el vértice 4,24. Si yo te pongo, bueno, obtener los valores de la elipse para x igual a 5. Y vas a ver que no podrías resolver esa ecuación, porque te daría un absurdo. No habría valores de intersección. ¿Sí? Sí, claro, porque termina de ser el límite, 4,24. Claro. Y lo mismo pasa en vertical. Yo te puedo dar un valor de i que esté, obviamente que por ejemplo sea 2,5. Si te doy un valor de i 2,5, vos podés encontrar los valores de x. ¿Cuántos valores de x vas a encontrar? También 1, negativo y positivo. Exacto, perfecto. Y yo te doy un valor de i que sea mayor que 3, o que Ahí sea ya no. menor que menos 3, no podrías resolver la ecuación, porque no te daría un absurdo, porque está fuera del gráfico. Mientras vos estés dentro de los vértices, vas a obtener valores de la circunferencia. Puedes tenerlo Claro. tanto en x como en y. ¿Sí? Si le da valores a la ecuación en x, vas a tener valores de y. Si le da valores a la ecuación en y, vas a tener valores de x.
¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, como dijimos, habíamos analizado la elipse con eje mayor en el eje de las X, pero también puede ser en el eje de las Y, como ustedes me dijeron. O sea que A cuadrado tendría que estar debajo de las Y. ¿Mm? Y lo que único que tendría que dibujar es exactamente todo lo mismo. La relación pitagórica la voy a manejar de la misma manera, siempre y cuando considero que A es mayor que B, ¿sí? Y en este caso A está debajo de la Y. Y me daría un gráfico de este tipo, donde 2A estaría en el eje de la Y, los focos están en el eje de la Y, y el valor de 2B en el eje de las X. O sea, es como si estuviese girando la elipse 90 grados y dibujándola en vertical. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bueno, una me está siguiendo, tengo una seguidora. Tengo una gran seguidora que me sigue al pie de la letra todo. ¿Eh? Prendí la lamparita ya, digo. Ahí ya prendiste la lamparita, ya estás afilada con el tema de las elipses. Bien, Claudio, sos influencer. Sí, tengo una seguidora. Hacete un TikTok. Me faltaría unos 10 millones más para ser famoso, ¿no? Pero no creo que llegue a 10 millones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Chicos, entonces, ¿hasta acá se entendió todo? Vieron que no es tan dramático el tema de la circunferencia desplazada, y estamos viendo la elipse en su manera más cómoda, más tranquila, que es la forma canónica, y la buena noticia que les doy ahora es que no la vamos a ver desplazada. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo único que tendríamos que agregar a la variable x, y el valor de h y de k, ¿sí? Que indicaría el desplazamiento de la elipse del centro de coordenadas. Así que